Saludamos, como siempre, una cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta sala Zoom y quienes se conectarán después por los medios de publicidad que tiene la Fundación y además quienes están conectados en este momento en Facebook. Eh, Vamos a ver hoy uno de los ejemplos históricos más importantes de toda el trasiego del ser humano por el planeta, y es el asombroso milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país quedó prácticamente destruido y con muchas dificultades, pero también con mucha grandeza, con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo y mucho dinamismo, se sentaron a llorar sobre la leche derramada, sino que los alemanes se dedicaron a reconstruir su nación, su país, al punto que con tesón y con ejemplo se convirtieron en el país modelo que sin armas condujo a la derrota del comunismo en Europa, condujo a la fundamentación de la Unión Europea, transformó las relaciones de los estados europeos en, a partir del Pacto de Helsinki en el 75, y es una nación que sigue siendo modelo para los ciudadanos occidentales y para el mundo entero. Entonces, lo que queremos es ver el ejemplo aquí, no entrarnos en discusiones semánticas, ni que al conferencista le faltó decir esto o lo otro, sino mirar algunos de los puntos que hemos seleccionado y sobre esos puntos trabajar eh, un poco en prospectiva, que es lo que nos interesa siempre, ser prospectivos, no teorizantes, no demostrar que se sabe más que el conferencista, no, sino llegar al punto específico de que los aspectos que tratamos hoy nos sirvan de referencia para formar pensamiento analítico con visión de estadistas y estrategas y nos induzcan desde luego a seguir profundizando y enriquecimiento del conocimiento. Pero como en todo, hay que comenzar por algo y partamos de lo básico, lo esencial que queremos ver hoy, sin que esto sea lo único respecto a ese tema, que como decimos, los invitamos es a profundizar después de escuchar estos análisis y después de participar y escuchar sus puntos de vista. Entonces, vayamos al grano. Imágenes aterradoras, desconsoladoras, que abundan por miles, que hemos visto en películas, en videos, en documentales, en libros, en revistas, en análisis, pero fue la realidad de lo que ocurrió en esa Alemania después de la tragedia a la que le condujo el señor Hitler con su afán expansivo. Y vemos que en la primera foto de la izquierda, la superior, está el soldado soviético izando la bandera sobre las ruinas de la gran ciudad de Berlín. Debajo vemos una foto de las mujeres dedicadas a trabajar en lo que fuera para sobrevivir, sacar adelante sus familias y reconstruir la gran nación alemana. Y la foto de la derecha, algo que ha impresionado muchísimo a los historiadores y a los analistas, es la cantidad de niños, se calcula en 1 millón de niños que fueron víctimas de toda esa tragedia, muchos que fueron regalados por las mamás y por los papás, porque ante el drama de que no había comida, preferían regalarlos a familias lituanas que los criaran mientras ellos trataban de sobrevivir. Otros niños que huyeron, que lo llaman los niños lobos, huyeron de ese drama y terminaron eh, siendo naturalizados en Lituania sin que lo reconocieran los enemigos de los alemanes, porque tenían muchos enemigos y querían desaparecerlos. Entonces, esto es como un barniz de lo que vamos a ver, la situación en que quedó Alemania y cómo resurge, resucita como el ave fénix en medio de todas esas cenizas y de esa tragedia. Eh, en primera medida, formémonos la idea que, lo hemos dicho ya,
se necesitaba reconstruir casi 4 millones de viviendas para que la gente alemana pudiera vivir no dignamente, sino mínimamente, que tuvieran un techo, un sitio donde cocinar, una cama donde dormir y algún servicio público, especialmente el agua y la electricidad. A ese nivel llegó uno de los países que al comienzo del siglo XX era los más industrializados del mundo. Y construir 4 millones de viviendas no se construyen en un día ni cuestan un peso, ni se hacen siendo la potencia mundial de la vida, ni hablando carreta y diciendo que hay que acabar con todo lo que sea construcción, porque es mejor vivir del medio ambiente. Entonces se necesitaban estadistas, personas con visión de país y ciudadanos comprometidos, y afortunadamente aparecieron en ese momento histórico en Alemania gracias a la visión también de un gran estratega que fue el general Marshall, que estudioso de las guerras y analítico de lo que era la logística posterior a las guerras, propuso que se hiciera un plan de reconstrucción de Europa en el cual no se fuera a satanizar a los alemanes que quedaron vivos, porque no todos tenían la culpa de lo que había pasado, y para eso se instauraba un tribunal en Nuremberg con el fin de juzgar a quienes habían cometido eh, las atrocidades, pero que la ciudadanía alemana no tenía ni que volver a repetir el drama de lo que pasó al final de la Primera Guerra Mundial, ni tampoco seguir como parias, sino que hay que reconstruir una gran nación que era Alemania en otras condiciones. Entonces las dos situaciones eran complicadísimas, la de la falta de viviendas y la de los niños que eran regalados o que huían de Alemania hacia Lituania y se nacionalizaban allá solo porque les dieran comida y pudieran vivir dignamente. Aquí vamos a prácticamente leer esto porque es que es impresionante este testimonio de lo que estaba sucediendo. Y dice que antes de que entraran en Alemania, los soldados soviéticos fueron aleccionados por sus superiores para vengarse de las atrocidades cometidas por las tropas alemanas en las zonas que ocuparon de la Unión Soviética. Mediante panfletos y documentos que repartían, se les decía más o menos: mate a todos los alemanes, también a sus hijos. No existen alemanes inocentes. Apodérense de sus pertenencias, de sus mujeres. Son su derecho, son su botín. Esa era la propaganda que se elaboraba desde el Kremlin hacia las tropas rusas, y la cantidad de tropelías y atrocidades que cometieron los rusos en venganza con las que han cometido las tropas del Führer en Alemania son inenarrables. Entonces, dice, por ejemplo, que la ciudad de Königsberg, perdón, una ciudad al oriente de Alemania, donde ahora queda Kaliningrado, porque recuerden que a Alemania le quitaron un pedacito allá del lado polaco, dice que era aterradora, que el hambre empujaba a los pocos habitantes que sobrevivieron a practicar, oiga bien, canibalismo. Y los rusos descubrieron un matadero humano al cual han sido conducidas las víctimas, heridos o personas que ya consideraban que no debían vivir, iban y los mataban para poder sobrevivir. A ese drama tan terrible llegan las guerras y las decisiones estúpidas de los dictadorzuelos que creen que tienen toda la razón. Y luego está el testimonio de una mujer de nombre Úrsula Dotz, que dice que nació en 1935 en Prusia Oriental, o sea, en lo que es la región oriente de Alemania. Y tenía tan solo 10 años de edad cuando fue testigo de la llegada del ejército ruso. Y lo vivió con la mamá, con tres hermanos, hermanas y con la abuela de 76 años y con la tía y un hijo de 11 años que estaban con ella. Y dice que cuando los soldados rusos tomaron la ciudad, ellos se escondieron en un sótano que les servía también de refugio antiaéreo, donde se hacinaban todos. Que los soldados rusos o soviéticos la sacaron brutalmente de allí, la llevaron a empujones por las calles en dirección hacia la estación del tren. Y no importaba si eran niños o adultos, a quien no caminaba con agilidad lo golpeaban y lo empujaban. La abuela de la niña se quedó atrás porque no tenía buena salud, y cuando ya los liberaron después de torturarlos,
que regresaron la encontraron que estaba muerta y la habían violado los soldados rusos. Y luego les tocó el turno a todas ellas, niñas, niños y mujeres adultas, todas fueron violadas por los soldados rusos. Entonces, eh, los comunistas pues siempre presentan sus versiones bondadosas, pero tienen muchas deudas con la humanidad de las atrocidades que han cometido y de ese salvajismo de que es capaz el ser humano. En ese nivel de depredación y de tragedia estaba Alemania, por describir un poquito lo que se estaba viendo. Entonces, ahora miremos una pequeña radiografía de la situación como era. La economía en absoluta crisis. La moneda alemana estaba por el piso. El señor Hitler pues había dedicado toda la economía al apoyo de la guerra y las fábricas estaban dedicadas a eso, pero con la economía en crisis, un país ocupado sin poder producir, pues se incrementaron todos los problemas, desempleo, hambre, miseria, prostitución, etcétera. Las ciudades estaban destruidas, las principales ciudades de Alemania, porque los aliados, especialmente los rusos, habían llegado era a acabar con piedra, no he dicho que no quedara piedra sobre piedra, y la infraestructura estaba atragantada, pésimos servicios de electricidad, los pocos que funcionaban se iban por horas y tocaba buscar los voluntarios que los arreglaran, no había dinero para el mantenimiento, y todo eso tenían que echárselo al hombro los aliados para resolver el problema. Por eso partieron a Alemania en cuatro partes y a cada gran general le dieron un comando con la responsabilidad de sacar adelante eso. Obviamente los que ocuparon eh, Inglaterra y especialmente Estados Unidos fueron más adelante y los dos cuartos que estuvieron en poder de Francia y Alemania y Francia y Rusia no tuvieron el mismo ímpetu. La hambruna era generalizada, había especulación con los precios de los pocos elementos que se conseguían y el contrabando estaba a la orden del día, había corrupción, había crímenes, robos, de todo. O sea, como en todas las guerras, los adultos mayores, los niños y las mujeres son los que llevan la peor parte, ya que los hombres casi todos se van a los campos de combate y allá también terminan siendo víctimas de toda esa asquerosidad. La violencia sexual que hubo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el primero y segundo año, no se ha escrito todavía. Y lo mismo la cantidad de mujeres que tuvieron que prostituirse para conseguir una ración de comida para sus hijos o para sus madres o para sus hermanos mayores o menores que estaban inhabilitados. De las cárceles tuvieron que sacar prácticamente a todos los condenados para ponerlos a trabajar porque no había forma de sacar adelante el país a pesar del gran impulso que ha llegado con la ayuda extranjera. Los niños abrazaban un mundo sin futuro porque pues los centros educativos estaban cerrados, casi todos, y las familias pudientes habían sacado sus recursos y se han ido, como suele suceder en todas partes, que las ratas son las primeras que abandonan el buque cuando comienza a hacer agua la cubierta. Eh, y era el inicio de la división de dos Alemanias, una controlada por los comunistas y otra por Estados Unidos y Europa. Los pocos partidos políticos que quedaban, ya que el Führer había sido un autócrata, estaban sin un liderazgo claro, pero había personas capaces, obviamente, entre ellos Konrad Adenauer. Y ahí comienza el éxito, es donde aparecen las personas luminosas que tienen la visión clara y son los que se encargan de orientar a todos los desorientados. Ahora miremos hechos transformadores que no se pueden ocultar. Y es que el plan Marshall le llevó un gran apoyo, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque Alemania no es un país de pordioseros, porque Alemania es un país, es una nación con identidad y es un pueblo acostumbrado a superar las más duras dificultades y lo llevan en su ADN, lo llevan en su espíritu y tienen el orgullo de ser alemanes, de ser bávaros, de ser muniquenses, de ser berlineses,
Es un orgullo muy grande que tiene el pueblo alemán. Entonces, el plan Marshall le dio la mano, naturalmente fue fundamental. Pero aquí hay que resaltar algo y ahí es donde comienza el milagro. Este caballero que vemos sentado al lado derecho de nuestra pantalla, Ludwig Erhard. Él fue primero ministro de Finanzas de la reconstrucción de Alemania, un hombre de una visión importantísima en términos económicos, de una claridad conceptual perfecta acerca de los proyectos macroeconómicos y microeconómicos y de una sencillez para hacerse entender y para manejar las cosas, además de un liderazgo nato para dirigir a todo su equipo de trabajo que no solo lo potenció como un gran ministro de finanzas, sino como uno de los mejores gobernantes de la historia del mundo, cuando administró como canciller o primer ministro, que es el equivalente en Alemania, a su país durante varios periodos. Entonces, son de esos hombres que Dios pone sobre el planeta a superar mil dificultades y en el momento preciso les da la responsabilidad para que la cumplan y este señor la cumplió con lujo de detalles como veremos más adelante. Entonces, hay otro tema interesante y es que la ayuda internacional fue fundamental, fundamentalmente también con el Plan Marshall, pero la condenación parcial de las deudas, no de limosna, sí que la aprovecharon los alemanes y la entendieron que no podían ser parásitos, sino que la gran ayuda que estaban recibiendo era para resucitar a ese gran país, a esa gran nación, y lo hicieron con defectos y virtudes, porque son seres humanos, eran seres humanos, pero con muchas más virtudes que defectos. Entonces tenían la experiencia de que al terminar la Primera Guerra Mundial hubo una arbitrariedad terrible de los aliados, por eso Estados Unidos no participó en esa repartija de la Primera Guerra Mundial, porque fue aberrante, perdón. Francia principalmente quería ver desaparecida Alemania del mapa. Entonces ese fue uno de los primeros choques que tuvo el general Marshall cuando llegó a Europa con su proyecto, que Alemania y Reino Unido querían todo el apoyo para ellos y que a los alemanes los trataran como parias. Y el general Marshall, que era el que había ideado el plan y que era el que había convencido al Congreso, como aquí lo vimos, hicimos todo el estudio de cómo se montó el plan Marshall y cuál era su contexto, y está en la página web para que quien lo quiera ver ese análisis, pues lo puede captar más fácil y atarlo a lo que estamos hablando. Los forzó a que había que ver una visión distinta, una nación que existía, que ha existido y que va a existir porque es poderosa y está llamada por la naturaleza a ser siempre preeminente en las decisiones del planeta. Entonces no se podía desconocer esa realidad. Tampoco se podía desconocer otra realidad, era que ya estábamos en la posguerra y tenían los alemanes que desarrollarse como nación porque tenían derecho a sobrevivir y que además Francia tenía que bajarse del bus, de la nube en que se había subido, pensando en que todas las minas del Sarre, donde están la riqueza alemana, iban a quedar para Francia como botín de guerra y entonces ya Marshall llevaba todas las instrucciones del gobierno americano diciéndoles que era reconstruir Alemania, no destruir Alemania, terminar de destruirla, porque destruida ya estaba. Entonces miren ustedes que hay un concepto valiosísimo de una visión de líderes que piensan en el mundo y no en ellos, que están mirando más allá de la nariz y están entendiendo cómo es que los fenómenos pueden evolucionar. Y hablaban también que el señor Roosevelt había iniciado una idea con el New Deal cuando fue presidente o internamente en Estados Unidos y que luego quería llevar ese tipo de corporación financiera de reconstrucción de las economías a los países aliados. Entonces, si querían que Europa progresara, no podían dejar un bache grandísimo con unos enemigos dentro de su contexto, es decir, Alemania, sino que tenía que atraerlos hacia acá y convencerlos de que no volvieran a caer en ese error de tener a otro Hitler que los metiera en más problemas. Y todo eso pues lo estaba manejando en lo diplomático, en lo financiero, y eso nos indica la calidad de persona que era el general Marshall, porque en un continente donde
hablan tantos idiomas, donde la mayoría de los países que estaban alrededor de Alemania fueron víctimas de la acción de Hitler y donde llegaba Estados Unidos con un recurso financiero, tenía que darles a todos, pero también tenía que convencerlos de cuál era la línea política mejor para evitar que Alemania cayera en el comunismo. Entonces, por eso, lo más importante de todo este contexto es llegar a la reflexión de cómo se hace y por qué se hace. Y lo segundo que hizo el señor Marshall, que también le generó hasta el final de sus días esa prevención que tenía Charles de Gaulle contra Estados Unidos, fue que de una vez dijo que todos los países europeos tenían que condonarle las deudas a Alemania al 50% y no aplicarles unas tasas de interés altas y fuera de eso darles plazo suficiente para pagarlas, incluida todas las sanciones que le han puesto en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando fueron a campañar, Estados Unidos les dijo, bueno, esa es la propuesta, o se unen o se unen. Y se impuso el tío Sam y logró que se avanzara en la reconstrucción de Alemania porque era una mentalidad completamente cerrera que Alemania no podía salir. Mucho, había que desaparecer a los, parecían como los árabes con Israel. No puede existir Israel, hay que desaparecerlo. Me refiero a los árabes fundamentalistas, ¿no? Bueno, ¿qué hizo el señor Marshall de una vez? Ordenó hacer el inventario de todas las fábricas que había y localizaron 13.000 fábricas. Casi todas estaban enfocadas en industria de guerra. Dijo, pues ahora vamos a impulsarlas y son los alemanes, con la reconstrucción de su país, los que van a impulsar esas armas, esas fábricas en metalmecánica a producir y Alemania va a pasar a ser nuevamente uno de los grandes proveedores industriales del planeta. Se necesitan ganas, coraje, cerebro, carácter y temple para tomar una decisión de esas y desde luego contar con un gobierno que esté convencido y con un parlamento que esté convencido que son decisiones sanas las que están tomando y apoyarlas, que distinto a lo que nos pasó aquí en Colombia en la época de la independencia, cuando el Libertador estaba tomando decisiones en el Perú para avanzar a libertar toda América y aquí Santander y sus amigos estaban planeando cómo quitarle el título de general, cómo quitarle el mando del ejército y hasta cómo matarlo. Entonces miren ustedes la diferencia. El general Marshall fue a Europa a reconstruir Europa y tomó decisiones muy interesantes. Iba acompañado, eso sí, por un gran equipo de analistas y de gente capaz y pensó en reconstruir Alemania, no en destruir Alemania. Y los que estaban en Estados Unidos pensaron en darle el respaldo a Marshall y no en mirar cómo lo tumbaban, ¿no? Es una diferencia grande lo que nos pasa aquí y allá. Ahora, no se puede descartar las ganas de trabajar de los alemanes. Con un poco de ideología de género se le ha metido el cuento que fueron las mujeres alemanas las que reconstruyeron el país y eso no se puede negar. Metieron la mano mucho. Pero hay una historiadora alemana que pone las cosas en su punto, se llama Trever, y ella dice, demuestra con hechos que hubo una gran parte del trabajo de las mujeres alemanas y hay libros, películas, videos, diarios, reconstrucciones, porque además de los alemanes son muy metódicos y les gusta guardar prueba de todo lo que hacen, no de ahora, sino de siempre. Su mentalidad siempre es organización, organización. Entonces, queda demostrado que sí, trabajaron muchísimas mujeres, pero también muchos hombres, y que a las mujeres les tocó realizar trabajos que eran prácticamente de mucha fuerza bruta y sin equipos. Pero esos, sin equipos, sin herramientas técnicas, me refiero. Pero esos equipos de trabajo que organizaron los alemanes para reconstruir el país son tan aterradores que en menos de 12 años en las demás ciudades de Europa todavía quedaban escombros. Por las calles de Berlín se podía pasar sin encontrar un solo ladrillo producto de un escombro tirado en el suelo. Y aplicaron también por iniciativa propia una cantidad de temas y de métodos de reciclaje para reconstruir el, o utilizarlos, todos esos escombros en otras construcciones y con otros propósitos. Entonces, nos demuestra la grandeza de un pueblo, la creatividad, pero sobre todo lo que más le admiraron los aliados al,
a los alemanes y alemanas, hablando como hablan ahora, en el momento de iniciar la reconstrucción, era que donde los convocaban, allá llegaban todos sin faltar ninguno, y no estaba el más vivo como al estilo colombiano que trata de buscar que los demás trabajen y yo estoy coordinando, no, allá estaban todos muy puntuales y desde luego acatando todas las normas que se concitaban y que se iban acordando para que las cosas funcionaran mejor. Entonces aparece el señor Herbart, de quien hablábamos, asesorado por otro gran ministro de Economía, porque para que un gran líder triunfe se necesita que haya otros grandes líderes que lo asocien, no que le llevan la contraria y que se le oponen a todos, sino que están en la misma sintonía y en la misma dirección, ayudándole a orientar el esfuerzo principal. Y creó un concepto que primero se convirtió en un modelo de referencia para Alemania, que tenía otros modelos económicos, porque venían del manejo del Kaiser y luego del Führer y de la reconstrucción que hubo entre las dos guerras, en el periodo de entreguerras, tenían un sistema económico diferente. Entonces hizo más o menos una copia de lo que había hecho el señor Roosevelt en la época keynesiana en Estados Unidos, la acomodó al sistema alemán y hoy en día es política de Estado. Gobierne quien gobierne en Alemania, tiene que cumplir esa norma constitucional que estableció Herbart, a la cual le dio luz verde el señor Adenauer, y ya cuando Adenauer salió del poder y que Herbart fue el primer ministro, la aplicó, la llevó al tope y ahora que veamos las cifras vamos a quedar aterrados. ¿En qué consistía la economía social de mercado? Sencillo, en que el Estado cumple unos roles muy de regulación, de observación y de garantías de economía, y el resto del desarrollo económico lo hace la empresa privada, no en un capitalismo desaforado que cada quien hace lo que le da la gana, sino sujeto a unas reglas y buscando siempre el beneficio común del ciudadano alemán. Entonces ni era comunista ni era capitalista, sino era un, una línea central de manejo económico que les funcionó. Entonces, miremos algunos componentes de esa economía social de mercado que la llamaron la Global Steuerung o dirección global, que era simplemente un rol regulador del Estado dentro del proceso económico. El Estado no era el dueño de nada, pero tampoco los ciudadanos eran ajenos a unas reglas de juego compartidas, aprobadas y vigiladas por todos los ciudadanos y por los entes de control. Segundo, las cooperativas y los bancos debían ser entes públicos al servicio de la comunidad. O sea, toda persona que tuviera un emprendimiento, que estuviera pensando en construir Alemania, era obligación hacerle los préstamos y los apoyos financieros con muy pocos requisitos para que el país comenzara a despegar. Y esa persona se comprometía a pagar hasta el último centavo, eh, cumpliéndole tanto a las empresas crediticias que le han facilitado los recursos como a las normas fiscales y oficiales. Naturalmente que hubo algunos que no cumplieron y se sometieron a las sanciones, pero el grueso de la población lo cumplió y los resultados los estamos viendo ahora. Eh, Como los comunistas insisten tanto, y las empresas o insistían tanto en que las empresas son propiedad de los trabajadores y es la tierra para el que las trabaja, entonces en Alemania, aquí las empresas siguen siendo propiedad privada, pero por norma, los sindicatos, que deben existir también por ley, tienen una participación en las juntas directivas para que los obreros sepan siempre qué se está decidiendo arriba, cómo se manejan las juntas directivas y tengan una identidad y un proceso de compromiso con el desarrollo de su país y de su empresa. No, que no sean simplemente para pedir y exigir. Entonces, aquí el Estado reguló y lo estableció como norma permanente que en Alemania debe haber un aumento salarial de acuerdo con el aumento de los índices de precios al consumidor, y la estabilidad laboral debe estar garantizada por encima de todo con los derechos y los deberes.
Entonces los obreros no es que simplemente van a exigir y exigir como nos pasa en estas latitudes, sino que primero demuestran con el cumplimiento que se merecen todas las garantías y los patrones tienen la obligación de cumplir y esa relación, ese contrato social ha funcionado bien. Problemas habrá en todas partes del mundo, pero en términos generales, bien. Eh, Como las fábricas estaban quedadas, el Plan Marshall les permitió que a los emprendedores alemanes se les dejara importar maquinaria y actualizar, hacer actualización técnico-científica. Y esas personas viajaron principalmente a Estados Unidos a actualizarse, a adquirir las máquinas, a firmar las cartas de crédito y lo que fuera, y a regresar a Alemania a ponerlas a producir y a dar empleo y a generar país y a generar desarrollo. Y vivían permanentemente actualizándose. Entonces Estados Unidos podía vender las máquinas y la tecnología, lo que llaman el know-how, y les resultó negocio redondo para los estadounidenses y negocio muy redondo para los alemanes que pudieron desarrollar su país, pudieron readecuar, actualizar las máquinas y la maquinaria. He ahí la importancia de ser un país industrializado, con mentalidad industrializada. Pero aquí la única industria que tenemos es la de la coca y la de los deportistas de alto rendimiento que eventualmente se destacan. Esto llevó a que se fijara como plan y lo cumplieron unas metas de crecimiento anual sostenido del Producto Interior Bruto del 7 al 8% y lo lograron durante casi 30 años. Esto es importante, pero a la vez es abrumador, porque quiere decir que si entre el 45 y el 46 crecieron el 7%, sobre ese crecimiento que se alcanzó allá, entonces en el 46 al 47 aumentaron el 7%. Y sobre ese acumulado se aumentó al 7-8% en el 49 y así sucesivamente. Entonces, algo realmente asombroso y que demuestra la decisión del pueblo alemán de salir de su tragedia y avanzar hacia adelante. Ahora, una cifra que es todavía más impactante. En menos de 15 años, el desempleo bajó del 11%, el 12%, 15%, 20% que estuvo en la época de la guerra al 0.7%. Eso no ha ocurrido sino en Alemania, no ha ocurrido en ningún otro país. ¿Por qué? Porque la gente trabajaba en lo que fuera y si tenía que trabajar 2 jornadas lo hacía con tal de recuperar su familia, recuperar su país y volver a ser la Alemania digna que han sido antes de la guerra. Hubo también un crecimiento desbordado en metalmecánica, obvio las fábricas pudiendo sus directivos viajar a Estados Unidos a comprar maquinaria y actualizarse y estar produciendo desarrollo técnico científico, pues en metalmecánica se dispararon otra vez y lo mismo en productos químicos. Y varias fábricas, varias marcas volvieron a ser y han sido lo que siempre han sido, Verbigracia, Bayer. Y en la metalmecánica, Verbigracia, los automóviles, Volkswagen. Entonces, eso no es gratuito. Eso está en el ADN de un pueblo y está desde luego en cómo negociaron con dignidad con una potencia que lo está invadiendo. No se pusieron a pelear con la situación, sino llegaron a las soluciones inteligentes, que son las que hacen las personas inteligentes. Porque si se ponen a pelear con todo el mundo, no hubieran salido adelante y estarían siendo un país tercermundista dentro de Europa. Hoy, después de haber quedado en la inopia, en la miseria, son nuevamente la potencia más importante de Europa. Ahora, aquí desde luego hay que resaltar a este par de hombres. Es una foto para la historia. Es el momento en que Herbart le entrega su libro a señora Adenauer con una dedicatoria y les toman la foto y está mirando lo que él dice en el libro de cómo se reconstruye un país, que era la obra de los dos. Era la obra, era la idea.
Entonces hubo en ellos dos, y lógico, en el equipo que estaba eh, con sus ministerios y sus organizaciones gubernamentales trabajando, un liderazgo visionario. Estaban mirando hacia adelante, estaban entendiendo el mundo como es y no como ellos querían que fuera, sino como es, como debe ser, como hay que avanzar. Y al mismo tiempo encontraron en el pueblo alemán un pueblo con identidad, con deseo de salir de la tragedia, un pueblo que no se doblegó, que no terminó arrodillado y que por el contrario levantó la frente con dignidad y volvió a ser lo que es. Y eso indica que entre los dos trabajaron sobre una cultura organizacional transformadora que va en el ADN de ese pueblo. Y eso es lo que necesitamos aquí, cultura organizacional, gente que entienda que hay que trabajar por Colombia y que no importan las dificultades, es por Colombia, no por uno solo. Porque dicen en todas partes que el colombiano es luchador, sí, pero es luchador para sí mismo, para sus necesidades inmediatas, pero no tenemos esa cultura de país, de nación, de trabajar por Colombia. Y esa la tuvieron este par de señores y ahí los vemos. Ahora aquí hay unas cifras oficiales que se publican en páginas web muy importantes y nos muestran en cada periodo cómo Alemania con azul, Austria con un color más o menos naranja, Francia con un color morado, Japón con un color amarillo, Italia con un color azul y Europa occidental con un color rojo, cómo ha evolucionado su crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, muestra que curiosamente otro país que terminó depredado por la guerra llegó a ser el que más desarrolló su Producto Interior Bruto entre 60 y 73, que es Japón. Pero al mirar el color de Alemania, que es el azul, todo el tiempo estuvo bien, solo con excepción del periodo de la guerra y los primeros años de la posguerra, en que estuvo en azul, pero miren ustedes este disparo que se pega entre el 50 y el 60, es el país más de mayor desarrollo en el mundo por encima de los otros que están ahí relacionados, Francia, Japón, Austria, Italia y Europa Occidental. Y luego se ha mantenido siempre en unos niveles altos, eh, y es lo que tenemos hasta el año 95. Y después de que se crea la Unión Europea, vuelve y se dispara, ya no está aquí en el cuadro, y Alemania es el país que en Europa inclusive se da el lujo de subsidiar a países donde hay gobernantes sinvergüenzas como en Portugal, Grecia, España, etcétera. Ahora miremos algunos resultados visibles de lo que fue el milagro alemán con base en estos elementos esenciales que hemos visto aquí y el impulso a la educación y todo lo que trae un país, un pueblo que quiere trabajar, así sea con las uñas y que aprovecha cualquier ayuda que le dan, es para ponerla a funcionar como en la Biblia, a que el campo de grano produzca más trigos, o el campo de trigo produzca más grano mejor, y no a guardar o quedarse con el recurso, como nos cuenta la parábola de Jesús. Hubo una duplicación de las exportaciones y un aumento agroindustrial muy grande. Entonces, es increíble que un país recién destruido, sin fábricas, en breve, entre el 50 y el 60 en 10 años, duplique sus exportaciones y aumente la producción agroindustrial. Y sí le han dado la mano, claro, eso lo reconoce todo el mundo, pero gran parte del esfuerzo es de ellos, de los alemanes. Entonces ellos sí aplicaron el famoso adagio de que dame un punto de apoyo y una palanca y muevo el mundo. Lo habíamos dicho ahora al inicio del conversatorio que en 1957, mientras en Londres, en París, que habían recibido mucho más ayuda del Plan Marshall y que estaban también en un proceso de franca recuperación, eh, todavía quedaban escombros en las calles. Por las calles de Berlín se podía pasear y no había una sola eh, montonera de escombros y ya casi todos los edificios estaban o reconstruidos o en proceso de reconstrucción. Pero hay un ejemplo impresionante.
9 años después de haber perdido la guerra, de haber muerto toda su juventud, de que muchos niños tuvieron que huir o que fueron regalados porque había hambre, esos mismos niños que en ese momento tenían 11, 12, 14 años, ganaron la Copa Mundial de Fútbol de 1954 en Alemania. La ganaron ellos, los alemanes. Y en 1972 organizaron los Juegos Olímpicos de Múnich, que son de los mejor organizados que ha habido en la historia, con un lunar que fue el atentado terrorista de los palestinos contra Israel. Y en 1974, o sea, 29 años, que eso pasa muy rápido. Recordemos todos que estábamos haciendo hace 29 años y nos parece que fue ayer. Y en 24, en 29 años después de haber terminado la guerra, volvieron a ganar la segunda Copa Mundo de fútbol. Entonces, eso, por ponerle un ejemplo, nos muestra de qué están hechos, cuál es el ADN de esa gente y qué es su actitud, cuál es su actitud frente a la vida. Entonces, el problema quizás no es solamente de recursos, porque nosotros los tenemos de sobra, es la actitud que tenemos frente a la vida y frente al destino del país. Y curiosamente, toda la niñez, en menos de que canta un gallo, llegó a tener futuro, porque se preocuparon por la niñez. O sea, no hablaron tanta paja el señor Adenauer y el señor Elbar de que somos la potencia mundial de la vida y que aquí vamos a ser los dueños de la Amazonía y el pulmón del mundo y que este es el gobierno del cambio y el gobierno de la prosperidad y el gobierno de las cuatro estrategias y toda esa carreta barata que echan los gobernantes de turno aquí en Colombia, sino que dijeron, si el futuro de Alemania y las niñas, vamos a empoderar a los niños. Y ahí está la primera prueba, campeones mundiales de fútbol, 9 años después de haber quedado en la desgracia total, o llegar a tener científicos y premios Nobel, y lo que fue en menos de 30 a 40 años después de la guerra. Ese descenso del desempleo y esa fortaleza del marco alemán demuestran que había una política de Estado clara en la economía y que había un compromiso del pueblo alemán para que esa política de Estado se cumpliera y que había personas subidas pensando en proyectos estratégicos a largo plazo y no habladores de paja aquí que cada 4 años quieren cambiar como salvadores o salvadoras y voten por mí porque es que el que está lo está haciendo muy mal y yo soy el salvador. Pues la diferencia es enorme. De paso, Alemania continuó como si no hubiera pasado nada, siendo famosa por las artes, la cultura, las ciencias y la tecnología, y en todo destacándose. Por ejemplo, hay una cosa curiosa que si ustedes miran muchos de los elementos producidos en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, todos llevaban el sello Alemania, pero no tenían nada más porque no querían figurar como la empresa A, B o C en una competencia con las demás, sino simplemente es Alemania la que está presente. Si ustedes miran, por ejemplo, la industria de la relojería alemana después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los relojes tenían claro sus modelos. Una cosa era el modelo, pero la fábrica era lo de menos, era Alemania, era el sello alemán, porque lo que había era que posicionar a Alemania, no a la empresa, sino era un credo colectivo de Alemania. Los partidos políticos superaron la crisis con liderazgo y eh, de igual manera los proyectos se trazaron a largo plazo y se lograron los objetivos que estaban previstos. Ahora miremos aquí los famosos 30 gloriosos del 45 al 75 que no solamente cobijaron a Alemania, sino a los países capitalistas. Entonces todo inicia con que en Bretton Woods en 1944 se toma una decisión de impulsar eh, la economía de mercado, pero en Alemania la asumen controlada por el Estado no centralista, sino regulador. Y se vuelve como un concepto muy común en todos estos países de los 30 gloriosos del 45 al 75, que el Estado tiene que ver es con mantener muy bajos los índices de desempleo, estimulando lo que sea,
para que la industria pueda desarrollarse, estimulando en el exterior y en el interior la demanda por el consumo interno y por el consumo externo y atrayendo las inversiones. Entonces, aquí están dando un secreto de microeconomía y macroeconomía que debe ser así y que no hay que enredarse tanto la piel explicándolo, sino detallándolo de esa manera. En tercera medida, es un auge de la sociedad de consumo, pero por medio de la competencia, de que haya siempre varias marcas, varias empresas, varias entidades que producen los mismos bienes y servicios para que el comprador tenga la posibilidad de escoger por precio, por calidad o por gusto. Pero que haya eso para que haya satisfacción en la sociedad de consumo y no en una sociedad centralizada como el estilo de la soviética, que la fábrica produce tal y todos los soviéticos están obligados a comprarle porque es que es la fábrica del Estado y así haya un producto mejor desde el exterior o dentro de la poca industria que dejaron en algunos sectores privada, nada, se le compra al Estado porque es que el papá Estado está por encima de todo. Entonces eso no es sociedad de consumo, es una diferencia muy grande. Lo mismo que tanto la empresa privada como el Estado deben estarle dando un impulso técnico científico a la iniciativa privada, todo el tiempo, todo el tiempo. Es norma, es regla de juego allá en esos países. Las universidades públicas y privadas tienen que estar asociadas a proyectos de desarrollo de investigación científica y tecnológica, no de personas en particular que creen saber más o que creen que tienen la razón, no. Es un impulso técnico, científico a la iniciativa privada y toda persona que quiera desarrollar algo debe recibir o del Estado o de los entes privados las facilidades para desarrollar sus proyectos y hacer que la inventiva funcione. Muy parecido a Colombia. Y lo mismo que la industrialización debe incrementarse y debe estar siempre buscando cómo se resuelve el problema de no ser dependientes ni de la materia prima ni de las exportaciones ni la seguridad alimentaria, sino promoviendo siempre el consumo interno como una necesidad de desarrollo interno para ser fuertes por dentro y luego ser fuertes hacia afuera. Ese es otro de los secretos de los 30 gloriosos de los cuales Alemania hizo parte. Y lo mismo, seguir el ejemplo del descenso del desempleo que se practicó en Alemania y Japón y buscar que las monedas mantengan esa fortaleza como la tuvo el marco alemán para que sean monedas sólidas que se puedan negociar entre ellas y no que un país tenga la moneda sólida y los demás no la tengan porque comienza esa volatilidad y puede perder hasta sus recursos. Tiene que recurrir a otros mecanismos muy diferentes. De igual manera, eh, en esos 30 años, una continuidad en cultura, artes y ciencias que fue ejemplar para el planeta, se desarrolló, por ejemplo, la literatura de una manera impresionante, como no lo ha logrado a pesar de los grandes clásicos que había. Se democratizó la participación en la literatura, ya muchas personas tuvieron acceso. La historia como ciencia y como disciplina adquirió un avance grandísimo. Ciencias como la sociología, la psicología, de gran importancia en el manejo de la humanidad fueron tomando fuerza. Los grandes espectáculos que solamente eran exclusividad de Estados Unidos se democratizaron en el mundo y todo es producto de los 30 gloriosos y Alemania una vez ahí, aquí estoy. De igual manera, el acuerdo de Helsinki que se firmó en el 75 no fue lo más perfecto, pero es un acuerdo que concreta la paz en Europa y que hace pensar en un pan-europeísmo mucho más desarrollado y que a la larga, 14 años después, condujo a la caída del comunismo y la cabeza de todo eso fue Alemania. Aquí vemos algunas evoluciones que ha habido en el Producto Interno Bruto en algunos países entre 1913 y 1990. El primero, pues, Estados Unidos disparado a la cabeza del desarrollo con un promedio de casi 23.000 dólares de Producto Interno de per cápita en su Producto Interno Bruto. Y están los otros países, ¿no? La Unión Soviética del 13 al 90 apenas llegó a 5.500 dólares por cabeza. En cambio, Japón llegó a estar muy cerca de Estados Unidos en los 18.000.
Finlandia también estuvo cerca de los 17.000. Europa Occidental, que estaba agobiada por la guerra, también subió más o menos aquí a una cifra de 16.500 dólares por cabeza. España estuvo ya en un nivel de los 10.000 prácticamente. Entonces vemos cómo la economía fue creciendo y gran parte del desarrollo de Europa Occidental está en cabeza de Alemania. Entonces, llegamos aquí al punto clave donde interviene mi coronel Alarcón, y es que de estos resultados visibles que vemos en todos los campos por parte de Alemania, ¿cuál considera usted que se debe tomar como ejemplo para comenzar a darle un giro a Colombia? Un giro a Colombia para que no sigamos en lo mismo, porque es que aquí vemos que todo lo que se propusieron lo lograron, tuvieron apoyo extranjero, pero es que nosotros lo hemos tenido muchos años, pero la podredumbre que hay por dentro es increíble. Y fuera de eso, con tantos recursos que tenemos en Colombia, ¿por qué no los... Entonces, mi coronel Alarcón, le pido el favor que me ayude con las personas. Les pedimos el favor que la respuesta sea sobre esto y no sobre otros temas, ni que haya una conferencia paralela y que le faltó decir que Elbar se paraba de medio lado y que cuando se reunió con Adenauer en tal fecha, no, no, vamos al punto, a lo que es. De estos resultados visibles del milagro alemán, ¿cuál considera usted que podría ser muy útil para comenzar a darle un vuelco a Colombia? Adelante, mi coronel. Buenas tardes, noches para la audiencia del día de hoy. Efectivamente, entonces, vamos a tener en cuenta quien desee hacer uso de la palabra en este momento, puede levantar su manita. Ya tenemos a mi mayor Mendoza presente, entonces le vamos a dar la palabra de primero y luego, de acuerdo con la intervención, pues le daremos la palabra a los demás. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, mi coronel. Pues yo considero la número 8 partidos políticos. Nosotros tenemos la eficiencia, especialmente de los partidos políticos. No hay, absolutamente, hay carencia total de líderes y los partidos políticos es los que nos ha conducido a esta situación y especialmente los presidentes. Podemos ver la trayectoria presidencial, que no ha habido, a excepción posiblemente de Uribe, no ha habido absolutamente ninguno que se esté preocupado por el país, sino es mirar a ver qué daños hace. Entonces, ahí es donde está el problema nuestro, nuestra idiosincrasia en la parte política. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, Rosita. Muchas gracias. Evidentemente, hay en estos resultados visibles dos muy importantes. El que acaba de mencionar el señor Mayor Mendoza sobre la necesidad de partidos políticos con muy claros objetivos, porque son la base del sistema económico y del sistema social. Pero uno que tuve que vivir, y no lo digo aquí porque no está orientado en lo que sucedió, sino porque fue lo que me tocó hacer como primer trabajo profesional ordenado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Y se refiere al número dos, que fue la duplicación de exportaciones y aumento agroindustrial, donde la mayoría de las fábricas de productos químicos para la guerra se volvieron productos químicos para la industria agropecuaria. Y desafortunadamente eso fue muy malo para los países del trópico, para los países de las zonas templadas del planeta. Tenían la ventaja de que con las estaciones había una práctica eh, agrícola de prácticamente desintoxicación en el invierno. Eso nunca lo pudimos hacer aquí y tuvimos muy graves problemas
agroindustriales, no tanto agroindustriales como agropecuarios en general, pero eso es materia como para una charla larga, contarles todo lo que sucedió en en esa época, años 70 a 80, con la creación del ICA y otro montón de institutos acá que perjudicaron seriamente el sector agropecuario. Algún día hablaremos de eso con muchísimo gusto y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No tenemos más manos levantadas por el momento, entonces pasamos a, por favor, mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues yo considero que el factor humano es lo esencial de la composición de las naciones, los países, las repúblicas, como quiera ser, porque el pueblo y el ser humano es el que genera la riqueza y al mismo tiempo pues también los grandes errores. Entonces, para mí es el número 5, la niñez con futuro. Desde que una nación se concentre en la buena educación, la buena formación, no solo educación, no solo es adquirir conocimientos y acumular conocimientos. Al fin y al cabo ya el Internet prácticamente es el depositario de la ciencia y la tecnología y la sabiduría humana. Y casi ya no sé, hay que hacer tanto esfuerzo para recordar o tener conocimientos, sino saberlos manejar, interpretar, aprovechar. Y lógicamente la formación, la actitud, el comportamiento, el deseo de progresar, de avanzar, de ser mejores, de crecimiento personal y espiritual, y lógicamente material y económico, y de logros y de éxitos, y actitud mental positiva, es fundamental. De tal manera que si se concentra el esfuerzo de una nación en la juventud y en la niñez y en los seres humanos, progresa, avanza y crece. Y eso fue lo que han hecho los alemanes. Cometieron grandes errores, por supuesto, pero han demostrado que tenían mucha capacidad, ya sea para lo bueno o para lo malo, pero capacidad la han demostrado. Supieron superarse del desastre de la Primera Guerra Mundial para caer en el desastre de la Segunda, pero se repusieron y ahora están convertidos en una potencia mundial nuevamente. O sea que han sido potencias mundiales como 3 veces ya en su historia, en una corta historia. Entonces, esa es mi posición, la del ser humano y el de la niñez. No estarles enseñando revolución, violencia, comunismo, agresión, diferencias de clases, odios, rencores entre las personas y entre ricos y pobres y capitalistas y comunistas y todas esas cosas que enseña FECOD. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Invitación cordial para los que están presentes en Facebook, para que nos dejen sus impresiones y darles lectura más tarde. Adelante, por favor, mi doctora Ethel. Muy buenas noches a toda la sala. Yo creo que con el crecimiento de la productividad, encerrado en eso nada más la 1, habría un número 5 en la niñez con futuro, porque el niño que come saludable y ve desarrollarse la economía de su familia va a crecer bien, feliz y sin entorpecer la educación. Muchas gracias. Gracias, mi doctora. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala y a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Yo pienso que el 6 me parece un punto apropiado, que es el descenso del desempleo y fortaleza, en este caso, en nuestro caso colombiano, del peso colombiano. Porque si aumenta el desempleo, pues aumentan los cordones de miseria, aumenta la inseguridad, porque la gente
se dedica a robar para poder sobrevivir. Y una moneda fuerte, una moneda revaluada, como en el caso británico, hace que los empresarios puedan aumentar su capacidad de inversión, porque aumenta su poder adquisitivo. Entonces me parece que estos dos puntos son importantes a tratar y yo veo que, por ejemplo, en nuestro Estado Nacional realmente no ha habido una política clara de creación estructural de empleo, sino que simplemente obedece más a aspectos coyunturales, por lo que esto es lo que está llevando a que varios profesionales salgan del país y haya fuga de capital humano, el cual es muy grave. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, adelante, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches, señor Coronel Villamarín. Muchas gracias por esta charla tan interesante en este momento para el país, sobre todo porque nosotros hemos tenido crisis prácticamente desde la independencia y los partidos políticos no han podido superar la crisis y por consiguiente el liderazgo no es claro, sino que simplemente se han convertido como en unos empleados simplemente por obtener beneficios de toda índole en los distintos cargos que conlleva la ejecución de las actividades propias de la política. Entonces, si un mandatario en un momento determinado se fija un programa para el futuro, el siguiente ya lo desecha por llevarle la contraria simplemente al antecesor. Entonces nos hace falta esa disciplina de superar las crisis que siempre las hemos tenido y por lo que se ve, no se vislumbra mayor claridad en un futuro cercano. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. A ver, tenemos por aquí a Alberto Delgadillo. Si quieres participar, puedes abrir tu micrófono. Bueno, entonces tenemos también presente a Ana Leonor Cárdenas. Por favor, adelante. Bueno, entonces mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo tomo el punto 8. Partidos políticos superan crisis con liderazgos claros. Pues la política es lo que mueve los países, para bien o para mal. Entonces considero que debe haber un cambio radical en la cultura política del país, porque lo existente está totalmente permeado por la corrupción, el clientelismo y todas las plagas que lo azotan. Además de la carencia de liderazgo que marquen la pauta en el desarrollo del país, es muy evidente. Definitivamente debe haber una reingeniería total en el aparato político del país. Pues de lo contrario, todos los esfuerzos que se hagan serán en vano. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Eh, por favor, adelante, mi general Herrera. Buenas noches, mi coronel, y para todos los Buenas noches. participantes en esta tan importante conferencia. Pues a mí en particular me atrae el punto número 8 igualmente, como se ha recalcado, la carencia de liderazgo en todo aspecto, partiendo desde la parte política y administrativa. Eh, Desde luego, si no hay liderazgo, si ese liderazgo que tiene que estar orientado por el conocimiento, la capacidad, la experiencia, el conocer la legislación,
las necesidades básicas, de conocer las comunidades, pues definitivamente, como lo han mencionado, pues hemos caído en este mare magnum de crisis. De modo que, desde luego, la sociedad se conduce, se conducta y se comporta tal como sea el buen o mal comportamiento de sus líderes. De modo que en este momento, pues definitivamente una humilde sugerencia es que para futuras ocasiones pudiéramos plantear no seguir eligiendo líderes de la clase política tradicional porque vamos a caer en la misma debacle. Entonces, ¿cómo proyectar precisamente un liderazgo independiente, un liderazgo que tenga conocimiento, capacidad y experiencia de todo el país, no como hoy? Y desde luego que realmente se caracterice por los principios y los valores que son la mayor riqueza de un Estado y de una sociedad. Entonces, sabemos que si hay liderazgo, lógicamente, la economía, que es una de las principales prioridades para la subsistencia de una sociedad y de un país, necesariamente el punto 2, pues va a intensificarse como lo han hecho la mayoría de los países que hoy son eh, potencias mundiales, han recurrido a la industrialización, producto de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación de calidad. Ese es mi humilde concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Tenemos por aquí presente también a Luis Alfonso. Le damos el uso de la palabra para su aporte. Adelante, por favor, Luis Alfonso. Bueno, entonces, mientras tanto, le vamos a dar la palabra a mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel y compañeros de esta habla máxima virtual de Fundel, después de agradecer esta cátedra que nos presentó mi coronel Villamarín. Yo tomo el punto 5 y el 8, el de la niñez con futuro, con los mismos argumentos que expresaron quienes me antecedieron, como mi coronel González, por ejemplo, y la doctora Eitel. Y en cuanto al punto 8, entendiendo que los partidos políticos de Alemania tuvieron identidad, ideología, organización y estrategia como una cultura corporativa totalmente ausente en los partidos políticos de Colombia. Mientras en Alemania aprovecharon el Plan Marshall, en Colombia se desaprovechó la Alianza para el Progreso, porque falta en los partidos políticos y los dirigentes políticos una visión prospectiva de país. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Le hacemos un nuevo llamado a Ana Cárdenas, a Alberto Delgadillo y a Luis Alfonso. A ver si ya Coronel, pueden. buenas tardes. Le habla Adelante, Luis por favor. Alfonso. Adelante, Luis Alfonso. Yo voy a pasar, alcancé a coger unos puntos, no escuché la conferencia completa, a pesar de que Alemania me ha llamado mucho la atención. Hace poquito estuve en Berlín y veo el desarrollo de ese país después de ese bombardeo tan fuerte que le dio Inglaterra sobre Berlín. Y entonces, mirar nuevamente a Berlín, pues es espléndido de ese recurso humano que tiene la Alemania. Comparándolo con el país, pues allá yo sé en política de Estado, así como lo decía el coronel, y nosotros no tenemos políticas de Estado, sino políticas de partido, tratar con los recursos del Estado, con los recursos de los colombianos, hacer su propia política. Eso es lo que está pasando con el actual gobierno. O sea, manejar, disponer el dinero y los recursos económicos para buscar el mayor electorado en las próximas elecciones, continuar con su política de partido. Entonces,
Allá ellos miran el Estado, mira, es el mejor sistema de metro que tiene a nivel de Europa, de los mejores organizados. Y lástima que uno en Colombia, los partidos políticos han defraudado realmente la confianza porque el Estado falla, o sea, falla, no el Estado falla en sí, sino es el recurso humano que sale elegido falla. En ese sentido, y aquí no se mira ese bienestar de los demás, sino es particular. Creo que aquí pues, se requiere una ingeniería humana en ese aspecto para que realmente se tome una conciencia de una política de Estado y todas las obras que se hagan pues, para el bienestar de todos y no por departamentos, no por regiones. En eso dejo mi pequeña intervención, coronel. Muchas gracias, Luis Alfonso, y bienvenido. El link que utilizó en el día de hoy lo puede utilizar todos los días para nuestras conferencias, lo mismo que en la mañana que tenemos el programa estrella de la Fundación, que es la memoria histórica de, eh, de Colombia en su conflicto armado. Verdades que son desconocidas, pero que nosotros las traemos a la vida actual, a la vida real, para que todo el mundo las conozca, ¿no? Y no siga creyendo en las mentiras que nos ponen de frente. Sí, correcto. Muchas Gracias. gracias. Pues mi coronel Villamarín, nos quedaba Ana Cárdenas, a ver si logramos, Ana Leonor, pero parece que no tiene problemas de micrófono. Entonces, mi coronel Villamarín, hemos hecho el paso de todos, Bueno, no mi nos quedó coronel, ninguno pendiente. Entonces, en- entonces, como la mayoría de las respuestas fueron que el problema está en los partidos políticos, entonces ahora a cada uno le pedimos que le va a llevar a un auditorio un mensaje claro de cómo Alemania se levantó de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó destruida, y fue en gran parte debido a que los partidos políticos fueron serios y tuvieron liderazgos claros como el de Adenauer y el de Erbar. Entonces, un argumento de 2 minutos con el cual usted le diría a un auditorio que sí se puede, porque Alemania lo hizo, y cómo usted le recomendaría, con base en todo esto que vimos de Alemania, eh, para que Colombia dé el vuelco con partidos políticos, no con politiqueros. Adelante, mi coronel. bueno, mi coronel, un argumento que podamos llevar sobre la presentación a un auditorio Para contarles con un mensaje claro. sí, sobre la importancia de los partidos políticos con liderazgo claro en la crisis en que está Colombia. Perfecto. Entonces, la ingeniera Rosita ya levantó la mano. Adelante, por favor. Alemania, después de la guerra y en términos de la reconstrucción de ese país, estableció muy claras políticas de Estado, supremamente claras y obligatorias prácticamente. Aquí ni siquiera tenemos objetivos nacionales y tampoco tenemos políticas de Estado para casi ninguna de las áreas en que debe existir claridad de qué es lo que queremos y para dónde vamos. Pero lo más grave del caso es que esa falta de política de Estado ha permitido un crecimiento absurdo de la burocracia y los estados, o sea, los grupos gubernamentales, deben ser realmente pequeños y encargados de las partes más importantes de las necesidades comunales de una ciudadanía y que sea la ciudadanía
la de las iniciativas empresariales y la de los desarrollos económicos. Exactamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, argumentos claros, con un mensaje claro a un auditorio sobre el punto de los partidos políticos aplicables a Colombia. Adelante, por favor, entonces, mi doctora Ethel. Bueno, entonces le damos la oportunidad a mi coronel Saldaña. Pues bueno, mi coronel, concomitante con la participación anterior, con el argumento, con los argumentos anteriores, donde no hay partidos serios, y siendo el problema político, pues la solución tiene que ser política. Para ello tenemos que cambiar el paradigma en el pensar y en el actuar y tomar definitivamente la decisión de formar o crear un partido político, entendiendo que quienes nos han llevado a este lamentable estado son precisamente quienes hoy están luchando por conseguir el poder, no para administrar los recursos del Estado en todo sentido, sino para enriquecerse el mismo partido, que ya son empresas que se forman para aumentar su caudal económico inclusive, y no con prospección de país, como fue el mismo argumento en mi respuesta anterior. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel González ha levantado la manita. Adelante, por favor. Mi coronel, yo creo que los partidos políticos son realmente fuertes si tienen líderes fuertes. Si no hay liderazgo, no hay ni siquiera partidos. De tal manera que se puede lograr la superación de las crisis si se tienen partidos y líderes simultáneamente bien organizados, centrados, con objetivos, con planes, con programas, con cosas funcionales, que sepan dirigir a la gente en los asuntos diarios, de las necesidades inmediatas, cotidianas, y al mismo tiempo explicarle y enseñarle a la población cuáles serán los efectos a futuro. Si no es así, es un franco desorden, así sea democracia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Mi general Herrera, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Pues para orientar en todo caso la motivación, el estímulo y lógicamente combatir un poco la anarquía, digámoslo así, la apatía y la indiferencia, pues hay que darnos a entender todos los ciudadanos que nosotros somos los benefactores de la política. Hay que estimular precisamente la acción política porque pues desde luego de ella depende que en un país y en una sociedad se practique la democracia. De la democracia y de la política nacen precisamente las autoridades administrativas, que son las que administran y gobiernan el país y la población y permiten la dinámica económica. De modo que realmente se debe tener una participación muy activa, muy proactiva, muy decidida y muy definitiva, y sobre todo una exigencia para que nuestros líderes sean coherentes, basados en principios y valores que, como lo mencionaba anteriormente, se nos ha enseñado, que son la riqueza de un Estado y de una sociedad. Son lo que nos caracterizan y son lo que nos permiten crecer. Esos líderes tienen que ser necesariamente de una claridad meridiana
en ética, en transparencia y en una característica del honor. El que no lo tenga, pues lógicamente nos va a llevar al precipicio. De ahí que esos líderes políticos tienen que ser de decisiones determinantes y lógicamente llevarnos a un progreso y a un desarrollo que nos va a beneficiar a todos. Y esa es la expectativa que se tiene cada día y cada vez que se tienen elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Vamos a darle la palabra entonces ahora a mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Bueno, sí, es absolutamente urgente la construcción de un partido o partidos políticos verdaderamente estructurados que representen y encarnen la identidad nacional con nuevos liderazgos y que a su vez generen confianza en el escenario internacional, que propendan por el desarrollo del país. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Muchas gracias. Bueno, como el ejercicio sería ante un auditorio, pues sería decir lo siguiente, que preparémonos para formar partidos políticos serios, partidos políticos comprometidos con su país, que no están comprometidos con intereses personales particulares, sino con un interés nacional en el cual esté gente formalmente y bien preparada. Y para ello es necesario crear la carrera política a semejanza de la carrera militar, carrera sacerdotal, carrera diplomática. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues ahí vemos que entre Colombia y Alemania, pues nosotros podemos demostrar muchas cosas iguales o superiores a los alemanes, pero nos falta un liderazgo, una cuestión organizativa, porque nosotros vimos Alemania quedó fracturada prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente quedó partida, vuelta a pedazos, sino quedó fracturada en dos, con una gran ventaja de que la parte occidental quedó en manos pues, de los Estados Unidos y fueron los que prácticamente desarrollaron también ese poder en Alemania. A nosotros nos hace falta ese liderazgo, ese sentido de pertenencia, ese deseo de superar las cosas y especialmente el problema que nosotros tenemos, problemas de disciplina y desafortunadamente de honestidad. Honestidad en las elecciones, deshonestidad en muchas cosas que nosotros podemos evitar, pero ahí las estamos viendo. Y un factor importante es el papel que juega la mujer dentro del estamento en sí de desarrollo para el bienestar general. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, don Eugenio, entonces haría lo siguiente. Los partidos políticos deben ser los motores y guías de una sociedad, de una comunidad, de una región, de un municipio, de un departamento y por consiguiente del país. Para tal fin, es necesaria la capacitación de sus habitantes, empezando por inculcar valores y principios y destrezas dentro de los niños y la juventud. De ninguna manera descuidar las artes, la cultura y las ciencias. Impulsar el aprovechamiento del tiempo libre en actividades deportivas a temprana edad
en busca de talentos que puedan representar al país en competencias internacionales. Incentivar la producción de bienes y servicios de la mejor calidad que permitan contribuir un valor agregado que facilite las exportaciones y con lo anterior podemos obtener crecimiento en el Producto Interno Bruto y reducir el desempleo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Me queda Luis Alfonso. Si quieres participar nuevamente, adelante, por favor. Sí, Colombia necesita dos elementos o dos aspectos. Primero, una reforma política y segundo, una reforma al Código Electoral, a pesar de que hace poquito la Corte Constitucional lo declaró inexequible. ¿Por qué una reforma política? Cuando hablamos de Estado, una política de Estado incluye los tres poderes. Y aquí vemos que no se trabaja armónicamente los tres poderes, cada uno es independiente. Y mírese ahora lo que está pasando en el Congreso, que el Poder Ejecutivo no le envía los recursos económicos para poder sesionar. Entonces es una vergüenza para un país tan pequeño como Colombia que no haya una política de Estado, sino que cada poder quiere sobresalir. Entonces, la reforma política es que aquellos que aspiran a ser presidente de la República deben presentar un programa de Estado, no un programa personal o programa siempre de servicio que ellos manifiestan como muy genérico, de muchas generalidades, pero no cosas concretas. Dentro de ese marco político y el Código Electoral, crear unas exigencias que debe presentarlo antes de ser elegido, no después de elegido presentar el plan de gobierno. De que en el marco, en el Código Electoral, si es posible, viable, procedente, o en la misma reforma política, en el caso de incumplimiento de aquel que haya sido designado, elegido presidente de la República, será motivo de retiro o de vacancia por no cumplimiento del programa de Estado que él fijó para ser elegido. Pero ahí nos falta seriedad en ese aspecto porque no se cumplen las disposiciones. Entonces, debe darse una seriedad en ese aspecto. Y el Código Electoral para la exigencia de los requisitos de creación de partidos políticos, que es importante porque aquí cualquier agrupación, así como vemos diariamente, hay la creación de partidos y realmente no tiene unas identidades o unos fines tendientes a Estado, sino más que todo sobresalir y tratar de pertenecer a un órgano legislativo, creo yo. Yo creo que son los dos aspectos más importantes y un código disciplinario, un código penal severo contra el presidente de la República, porque es que un presidente de la República no puede estar violando y desconociendo las leyes que sea motivo en los países europeos que es de retiro, ellos presentan la renuncia automáticamente. Entonces, hay que cambiar ese código penal o crearle una legislación especial para el presidente de la República y congresistas más severo para poder judicializarlos y no que sea eterno y que pasen los años y realmente en 20 años ya cuando ya eso no sirve el fallo. Entonces yo creo que falta mucha transformación en ese aspecto y falta es que haya la seriedad, que eso será muchos años futuros, porque por el momento no se avisora ninguna reforma en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias, Luis Alfonso. Mi coronel Villamarín, no sé, espera un momentico a ver si la doctora Ethel ya tiene acceso al micrófono. Doctora Ethel, adelante. No, parece que tiene problemas. Mi coronel Villamarín, ya hemos superado la cantidad de personas que están presentes como participantes en el día de hoy. Estamos dispuestos a
lo que siga a continuación en la academia del día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, gracias, mi coronel, muy amable. Pues vamos primero que todo a hacer una reconstrucción de los hechos. Entonces, el tema de hoy era, como lo decíamos al inicio, ver cómo ocurrió el milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial y extractar entre todos enseñanzas que nos dejen claro para cómo debe ser la reorientación que necesita Colombia, siguiendo ejemplo o tomando partes de este ejemplo como lecciones aprendidas, como puntos de enseñanza, puntos de reflexión. Entonces, partiendo desde esa premisa, eh, iniciamos un ejercicio por ver cómo estaba Alemania en el momento en que terminó la Guerra Mundial, nomás comenzando por la humillación de ver a soldados soviéticos izando en un país tan grande y tan famoso, un imperio que llegó a ser Alemania, ver qué fuerzas extranjeras estaban izando la bandera de los invasores en su territorio. Eso pues marca el ADN de cualquier nación, ¿no? Deja una profunda herida. Y vimos cómo las mujeres les tocó ponerse a trabajar en actividades del sexo masculino porque no había quien lo hiciera y lo hicieron con lujo de detalles colaborando en la reconstrucción de Alemania. Y luego vimos un caso de los niños víctimas de esa guerra y volvimos a analizar que se perdieron 4 millones de viviendas o se necesitaban 4 millones de viviendas para alojar a las personas que sobrevivieron a la guerra, lo cual es una cifra bastante altísima. Y también vimos que una gran cantidad de niños olvidados que terminaron en Ucrania viviendo con familias que los acogieron o sobreviviendo al drama de la guerra. Posteriormente vimos el testimonio de unas mujeres que relatan sucesos atroces. Luego entramos a ver una radiografía de cómo estaba el país en el momento en que cayó Hitler y que lo invadieron los aliados. Ese cuadro nos dejó una idea, un cuadro desolador. Luego comenzamos a ver cuáles fueron los hechos transformadores que produjeron el cambio y resaltamos que el plan Marshall fue esencial, sí, pero no fue todo, que Alemania supo aprovechar esa inyección económica para bien de su país y que el genio de todo esto fue el señor Ludwig Erhard, que además escribió un libro sobre ese tema que es consulta obligatoria de los grandes estudiosos de la administración pública, de la economía y de la política. Luego vimos que la ayuda internacional y la condonación de deudas fueron el producto de la reflexión del general Marshall, que analizó paso a paso cómo reconstruir Alemania, no cómo destruir Alemania ni cómo darle gusto a franceses e ingleses que querían verla en la miseria, sino cómo visualizar mirando hacia adelante qué sería de Alemania sin esa mentalidad belicista y como un país competitivo y competente en el mundo moderno. Luego también vimos que el aprovechamiento de la infraestructura industrial que estaba dedicada a producir armas y elementos para la guerra fue mejorado y fuera de eso se le dio la facilidad que quien quisiera mejorar la industria alemana fuera de Estados Unidos se empoderara mejor, adquiriera mejor maquinaria, mejor tecnología y avanzara. Desde luego las ganas de trabajar de la gente allá fueron impactantes y eso coadyuvó muchísimo a que el país en bloque corrigiera los errores del pasado y se dedicara a reconstruirse de manera mancomunada. Después explicamos en qué consistió la economía social de mercado, que ni era capitalista ni era comunista, pero tenía una visión enfocada en el desarrollo integral. Luego vimos los componentes de ese desarrollo, de esa economía social de mercado, y analizamos que hay 8 aspectos fundamentales aquí. Uno, el más importante, el crecimiento anual del 7 al 8% sostenido en el tiempo, la forma como se dispuso que las entidades crediticias facilitaran los créditos a los ciudadanos y estimularan la industria privada, estimularan la iniciativa privada.
y cómo sectores muy específicos como la metalmecánica, los productos químicos y la agroindustria se dispararon en Alemania. Luego vimos que, desde luego, esto era el producto de un liderazgo visionario de un pueblo con identidad, o sea, el binomio pueblo, liderazgo político, unido hasta formar una cultura social transformadora, una cultura organizacional, un credo compartido por mucha gente, que es lo que nos falta a los colombianos. Posteriormente vimos unos cuadros que muestran cómo los países después de la Segunda Guerra Mundial fueron progresando y Alemania se destaca en todos los cuadros. Y luego vimos los resultados visibles y con base en esos resultados visibles pasamos a hacer unas preguntas. La primera, ¿cuál escogería usted o cuál le parece el más importante en relación con Colombia? Y todos dijeron los partidos políticos. Todos no, casi todos. Dijeron los partidos políticos. La doctora Ethel le agregó que si hay un crecimiento sostenido, la niñez tiene futuro. Mi coronel González también habló de la niñez con futuro. Y bueno, hubo varios puntos de vista de ustedes, pero siempre se enfocaron en eso, en que los partidos políticos superen los liderazgos, que superen las crisis con liderazgos claros, porque uno de los aspectos fundamentales es el aumento de la agroindustria, que es la que le da la capacidad de sostener internamente a su pueblo y a la vez exportar productos. Entonces, después de escucharlos, de analizarnos, hicimos la segunda pregunta. ¿Qué argumentos presentaría usted a un auditorio respecto a lo que estamos viendo aquí para decirle por dónde va el camino para mejorar a Colombia? Entonces, la mayoría escogieron el tema nuevamente de que los partidos políticos deben tener estructura, cultura organizacional, estrategia y deben tener a personas empoderadas para dirigirlos y no repetir la trillada manía de que cada quien acomoda a sus intereses lo que más le conviene y entonces jamás habrá una sinergia ni un desarrollo integrado. Todo esto para nos lleva a una sola conclusión, es que el problema de Alemania de la guerra fue político, que las soluciones que inició el general Marshall fueron políticas más que militares, porque tenía el poder para hacerlo, de imponerse por la fuerza, pero buscó soluciones inteligentes de orden político. Y los alemanes entendieron que ese militarismo rayano que les había metido Hitler en la cabeza lo estaba llevando a la desaparición y que si no evolucionaban como potencia políticamente, pues quedarían rezagados de Europa. Afortunadamente, el señor Adenauer vendió muy bien la idea, el señor Erbath la materializó, la cristalizó, y sus sucesores la siguieron porque hubo políticas de Estado, no visiones a corto plazo. Entonces ya de parte de ustedes escucharon ideas interesantes, pero al final lo que nos queda es un contexto y nos queda bien claro cómo fue que Alemania superó la crisis en una situación tan difícil y cómo nosotros podemos aprender de eso. Para mañana tenemos un episodio más de la memoria histórica por la mañana y en la noche tendremos al señor Coronel Caicedo que nos viene a hablar de los aspectos fundamentales que él considera que se deben tener en cuenta en el caso de una eventual reforma constitucional y no de una asamblea constituyente. Muy interesante escucharlo porque él ha venido estudiando este tema, además es docente de esa materia y nos puede ilustrar mejor que lo que nosotros podríamos concebir o dilucidar al respecto. Muchísimas gracias por asistir. Los invitamos a que inviten más personas. Estos conversatorios son para eso, para generar debate, para generar pensamiento analítico y para que quien quiera participar en política tenga argumentación y visión de estadista con mentalidad de estratega y no simplemente un candidato más, porque eso no lleva a ningún Pereira. Feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Así sea. Muchas gracias, mi coronel.